solucionado. Les voy a pedir, por favor, que puedan apagar sus cámaras para que tengamos una buena conexión y podamos escuchar las presentaciones que vienen a continuación. Bueno, comenzando con esta actividad, los saludo nuevamente. Mi nombre es César Koch, soy profesional de la Seremi de Medio Ambiente de Araucanía y voy a ser el moderador de esta actividad y también facilitador. Saludar a todas y a todos que se unieron a esta actividad, agradecer su presencia virtual a este webinar de inicio consulta ciudadana ante proyecto de plan de descontaminación por clorofila A, transparencia, fósforo disuelto para la cuenca del lago Villarrica. El día 8 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la aprobación del anteproyecto del Plan de Descontaminación Ambiental para la cuenca del lago Villarrica. La meta de este plan es recuperar los niveles de parámetros físico-químicos regulados por las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica. La actividad que hoy día nos convoca es poder revisar el instrumento que está siendo sometido a consulta a partir del día de hoy y luego abrir un amplio espacio para aclarar dudas sobre el instrumento y poder plasmar sus observaciones a través de los canales formales que serán explicados al inicio de esta actividad. Antes de comenzar, le damos las gracias por su participación a nuestra Seremi de Medio Ambiente, señora Paula Castillo Paz Castilla, a quien le pedimos que nos brinde unas palabras de bienvenida. Por favor, Seremi. Muchas gracias, César. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar que marca el inicio de la consulta pública del Plan de Descontaminación de la Cuenca del Lago Villarrica. Primero, agradecer a todos quienes hoy día están conectados y también a todos aquellos que han trabajado en la elaboración del anteproyecto, a los servicios públicos, instituciones, municipios y principalmente a las organizaciones sociales que han participado en el comité operativo ampliado en todo este proceso. Como ustedes ya saben, el anteproyecto fue publicado en el mes de junio del año 2020 y el proceso de consulta pública se encontraba suspendido por la situación sanitaria que afecta a todo el territorio nacional. Sin embargo, como ministerio, tenemos la convicción de que necesitamos avanzar en este proceso y contar en el corto o mediano plazo con un plan de gestión ambiental para la protección de nuestro lago Villarrica y toda su cuenca. Esta medida fue instruida por la ministra Carolina Schmidt y impulsada también por el subsecretario Javier Naranjo, y dan cuenta de la voluntad del ministerio en avanzar y construir junto a la comunidad en lo que va a ser el primer plan de gestión ambiental de una cuenca hídrica en nuestro país. En este sentido, señalar que estamos iniciando este proceso con todas las ganas, y en ese sentido les damos las gracias por participar de este proceso y esperamos contar con una amplia participación, y como ministerio queremos dar las garantías para que todos quienes quieran participar de este proceso puedan hacerlo. Vamos a conversar más adelante la forma que vamos a abordar la participación ciudadana en esta época de pandemia que claramente nos pone en un escenario distinto. Así que les doy la bienvenida a este proceso y invitarlos a participar y a difundir, porque queremos que este proceso sea participativo y que cuente con la mayor cantidad de observaciones para nosotros poder escucharlos, poder analizar lo que ustedes proponen y construir este instrumento de manera conjunta. Así que muchas gracias, gracias César, y demos paso entonces a las presentaciones. Muchas gracias, Seremi, por sus palabras de bienvenida. Antes de ¿Cómo comenzar... esta consulta, la reunión de la consulta ciudadana de la descontaminación del lago Villarrica? Sí. Sí, con el... Vamos a comenzar. Antes de comenzar, sí, con la actividad, quisiera dar a conocer algunas reglas generales. Esta actividad está siendo grabada a fin de poder quedar a disponibilidad de nuestro sitio web para quienes no pudieran conectarse en este horario. Del mismo modo, quedarán registradas cada una de las presentaciones que se realicen. Las consultas podrán ser formuladas a través del chat, las cuales serán leídas una vez finalizadas las presentaciones para ser respondidas por nuestro equipo. Dado que la actividad tiene tiempos agotados, aquellas preguntas que no alcancen a ser contestadas en este espacio serán respondidas por el equipo y serán enviadas a vuestros respectivos correos electrónicos. Por lo que lo solicitamos, por favor, que al momento de realizar la consulta a través del chat puedan incorporar su correo electrónico. A continuación, dejo con ustedes a la profesional Carolina Hazard,
para dar inicio a una presentación referida al proceso de consulta ciudadana del anteproyecto del Plan de Descontaminación Lago Villarrica. Por favor, Carolina. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la primera presentación va a estar referida al proceso de consulta pública del anteproyecto del Plan de Descontaminación de la cuenca del Lago Villarrica. La idea es que todos tengan el micrófono apagado para que también no exista interferencia durante la presentación. Bueno, lo primero, ¿qué es la consulta pública? Para contextualizar, la consulta pública es un mecanismo de participación ciudadana que es un mecanismo público, formal, organizado y que viene a disponer de una serie de espacios y canales que van a permitir invitar a la ciudadanía a participar para incorporar sus opiniones en el mejoramiento de la gestión pública. Este proceso está estipulado en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y, en el fondo, acá el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes y programas. ¿Para qué sirve esta consulta pública? Bueno, esta consulta pública sirve para recabar las opiniones, consultas, observaciones de los ciudadanos y ciudadanas en referencia a alguna política, plan, programa y que en el fondo le va a permitir mejorar esta gestión pública. ¿Quiénes pueden participar de este proceso de consulta pública? Cualquier persona natural o jurídica, en representación, por ejemplo, de organizaciones, con o sin personalidad jurídica, va a poder emitir su opinión y enviar sus observaciones y aportes sobre el instrumento. ¿Cómo funciona este proceso de consulta pública? Bueno, lo primero es la elaboración del anteproyecto de norma, ya que ese es un proceso que se ha ido elaborando desde años atrás, y más adelante Pablo Charra, mi colega, lo va a explicar, y luego existe un proceso que es el de consulta pública, que es el que estamos iniciando el día de hoy, para poder llegar a la elaboración del proyecto definitivo. Eso es súper importante aclararlo, que efectivamente el documento que se encuentra en este momento en consulta es un anteproyecto, no es el proyecto definitivo y que pudiera sufrir algún tipo de modificación en el transcurso de este proceso, producto de las observaciones y antecedentes que pudieran ingresar. ¿Ya? ¿Cómo se genera este plan de participación de la consulta pública? Bueno, nosotros estamos en este momento acá, que es en el inicio de la consulta pública. Tenemos varias modalidades en que la ciudadanía puede participar, que es a través de nuestra página web, http://consultaciudadana.mma.gov.cl, página que ya está activa desde hoy día en la mañana para que puedan emitir y subir sus respectivas observaciones. Luego vamos a tener una serie de reuniones informativas de carácter virtual y otras de carácter presencial, en la medida que la situación sanitaria de nuestro país lo permita. Luego también el día de hoy se ofició al Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente y al Consejo Consultivo Nacional del Medio Ambiente, a ambos estamentos para que puedan pronunciarse respecto a este instrumento de gestión ambiental. Luego viene el cierre de la consulta pública. Posterior a eso se sistematizan, analizan y responden cada una de las observaciones presentadas y luego viene la aprobación de la norma definitiva, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos? Los plazos establecidos por la ley son 60 días hábiles, lo que se traduce en 84 días corridos, ¿ya? El inicio de la consulta es el día de hoy, que es el día 1, 27 de enero del 2021, y finaliza el 21 de abril del 2021, ¿ya? A lo mejor acá alguno podría preguntarse qué pasa, por ejemplo, con las comunas que están en cuarentena, ¿ya? Eso está considerado en la resolución que da inicio a este proceso. Y lo que se va a hacer en este caso, que es bastante particular, es que cualquiera de las comunas, que son 4 comunas de la cuenca del Lago Villarrica, Curarrehue, Punco, Villarrica y Pucón, se ingresa a fase 1, como lo que va a pasar mañana con Pucón,
Lo que se va a hacer es que al término de los 60 días que están establecidos por ley, se van a prorrogar el proceso por la cantidad de días que las comunas estuvieron en cuarentena, ¿ya? De esa forma, y eso se va a publicar en el diario oficial, se va a sacar una resolución y se va a publicar en el diario oficial. La idea es poder permitir que todos tengan la misma oportunidad de poder participar y de enviar sus observaciones y sus apreciaciones respecto al instrumento. Pero eso no lo vamos a saber hasta cuando termine el proceso que está regulado por ley, que son los 60 días, que es el 21 de abril. Ahí se agregan la cantidad de días que estuvieron las comunas en cuarentena. Y eso va a ser debidamente informado también. ¿Cuáles son los canales de participación para que ustedes puedan emitir sus observaciones, enviar documentos, etcétera? Bueno, yo les decía anteriormente que cualquier persona natural o jurídica puede participar. Y el canal de participación, el primero tiene que ver con la plataforma electrónica, que es la página http://consultaciudadanos.mma.gov.cl. Ahí usted va a entrar y le aparecen aquí dos botones. El primero dice ver consultas abiertas. Cuando usted aprieta ese botón, en este caso, este es un pantallazo del día de hoy. Tenemos que faltan 84 días para el cierre, ¿ya? Porque acuérdense que son 60 días hábiles. Y luego usted ingresa acá, a la flechita que está acá, y le va a permitir acceder a la ficha de la consulta. En esta ficha de la consulta, usted va a encontrar un botón que dice observe aquí, que está aquí a mano derecha, pero además va a encontrar un link que lo va a llevar directamente a el expediente del anteproyecto, donde usted va a poder encontrar toda la documentación necesaria para poder emitir de manera fundada su observación. Y también se suben acá distintos documentos, por ejemplo, análisis general de impacto económico y social del anteproyecto, están las publicaciones, está el documento en consulta, y usted puede enviar su observación a través de este medio. El otro canal de participación es ingresar a la oficina de partes de nuestra seremía, en este caso, que queda ubicada en Lins 550, la observación a través de la oficina de partes en papel. Y si hay alguien que no es de la seremi de acá de Araucanía, en la seremi correspondiente a su domicilio, ¿ya? Pero debe ser ingresada por la oficina de partes. No se aceptan observaciones que sean ingresadas, por ejemplo, por correo electrónico, ¿ya? No pueden ser aceptadas. Bueno, los mecanismos de participación que están diseñados para este proceso que tenemos diseñado a la fecha son, en primer lugar, la actividad que nos encontramos hoy, que tiene que ver con este webinar de inicio, donde nosotros tenemos el hito de inicio de esta actividad. Y también tenemos programados 5 eventos telemáticos focalizados en diferentes días y horarios también por la plataforma de Zoom. Esto también está publicado en la página de la consulta. Y acá esta presentación y la presentación de mis colegas, más la grabación de esta reunión, también va a quedar en el sitio para que ustedes puedan disponer de ella si lo requirieran. Son 6 actividades telemáticas, tenemos planificado 4 actividades presenciales que las tenemos que todavía diseñar. Tenemos la próxima actividad el jueves 11 de febrero, que la idea es poder tener una actividad desde una mirada municipal para ver cuáles son los desafíos que se vienen con contar un plan en la Cuenca del Lago. Tenemos después a fines de febrero, la idea es hacer un conversatorio con todas las organizaciones sociales de la Cuenca, también para conocer su posición y sus observaciones respecto a esto. Tenemos también en marzo otro webinar que habla del plan de contaminación de reflexiones desde lo académico. Tenemos otro pensado para el 30 de marzo que tiene que ver con el rol de la educación en la implementación de este plan, y entre el 27 de enero hasta el 5 de marzo, y esas fechas pueden ser modificables dependiendo también de la situación sanitaria del país, tenemos pensado hacer una reunión presencial en cada una de las comunas, ¿ya? Además, como mecanismo de participación tenemos el contratar radio, tenemos la Radio Esperanza, Radio Red Informativa Villarrica, tenemos un video informativo también que estamos enviando a los municipios,
a las organizaciones que quieran ponerlos en su página, donde es un video informativo que invita a participar. Vamos a tener unas cápsulas educativas que se van a poder enviar, por ejemplo, por WhatsApp, donde van a ir explicando algunos aspectos más técnicos de este instrumento. Tenemos material de difusión que vamos a hacer llegar a los municipios para que ustedes puedan acceder en su respectiva municipalidad a través de la Oficina de Medio Ambiente, y también la información va a estar alojada en la página web del municipio y todas nuestras redes sociales, que en el fondo para poder entregar la información de manera oportuna a cada uno de ustedes. Las actividades presenciales, bueno, las que yo les mostré anteriormente, son las actividades que tenemos nosotros programadas en una primera instancia. Eso no quiere decir que no podamos hacer más actividades que las que ya están ahí. Es decir, a solicitud de parte, nosotros podríamos hacer más actividades web, o las comunas que se encuentran en fase 2, por ejemplo, y nos pidan una reunión, nosotros podríamos asistir, siempre y cuando cumplamos con los requerimientos de aforo y medidas establecidas para este tipo de actividades, y nosotros llevar todas las medidas de seguridad e higiene para la actividad. Entonces, las actividades que están planificadas en nuestra primera instancia no son únicas, sino que también tenemos la posibilidad de poder generar con ustedes, las organizaciones que nos soliciten, actividades particulares que también podemos hacer vía web y las podemos coordinar, ¿ya? La idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas para que en el fondo se informen y puedan realizar observaciones fundadas al respecto de este instrumento. Bueno, otras instancias de participación tenemos que se le solicita su opinión al Consejo Consultivo Nacional para cumplir con el Reglamento de Normas y Planes. También al Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente se le solicita su opinión, y hemos estado trabajando con el Consejo Consultivo Regional todo el año pasado respecto a este instrumento, a este plan para anteproyecto, en el fondo, para poder entregar todos los antecedentes necesarios para que ellos puedan emitir su opinión respecto al tema. Comité Operativo Ampliado también es un comité que hemos trabajado el año pasado de manera constante y permanente, entregando información, aclarando dudas, para que también puedan emitir sus observaciones de manera fundadas. Y además vamos a hacer llegar a las oficinas municipales ambientales formatos de formularios de observaciones para el que quiere emitir su observación escrita, porque a lo mejor no tiene mucho acceso a internet o no sabe muy bien cómo usar la plataforma. Nosotros van a poder disponer de formularios de observaciones, pero ese formulario no lo puede devolver al municipio, tiene que igual enviarlo por correo en formato físico a la Seremi regional para ser ingresado por la oficina de partes. Bueno, ese es el formulario de registro de observaciones, que es en papel para el que efectivamente quiera acceder a él. Bueno, luego de este proceso de consulta, se sistematizan, analizan las respuestas, y las observaciones que se reciban en esta etapa serán analizadas para ser consideradas según su pertinencia en la elaboración del documento definitivo, ¿ya? Las respuestas a las observaciones van a ser publicadas en la misma plataforma de consulta ciudadana con 45 días hábiles posterior a la fecha del cierre del proceso. Es decir, no se van contestando automáticamente, sino que se contestan 45 días hábiles al momento del cierre, y se pudiera prorrogar de manera justificada. Y la publicación será notificada por correo electrónico a los participantes. El texto definitivo de esta norma será publicada también en el expediente público de la norma y la página de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. En relación con la consulta indígena, que también es un tema de mucho interés, se ha considerado en el proceso de elaboración de este instrumento la realización de un proceso de consulta indígena, el cual se iniciará con posterioridad, ¿ya? Todavía no tenemos la fecha en que va a empezar, porque es un proceso distinto a este proceso de consulta pública, y ese está en este momento en proceso de diseño, ya va a estar reglamentado.
por el Decreto Supremo número 66 del Ministerio de Desarrollo Social, y de esta forma se va a convocar a participar a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan en el territorio de la cuenca. No significa que, por ejemplo, comunidades o personas pertenecientes a pueblos indígenas, si quisieran emitir su observación en este proceso, lo pueden hacer perfectamente. Solo que el proceso de consulta indígena es un proceso distinto y es un proceso que en el fondo va de forma paralela a este, no es el mismo proceso. Ok, muchas gracias por su atención. Acá yo les dejo, hay un correo que es pdalagovillarrica@mma.gov.cl para alguna duda, consulta o si quieren gestionar, por ejemplo, alguna actividad. Pero vuelvo a reiterar que en este correo no se aceptan observaciones. Las observaciones solo por los dos canales que nosotros les indicamos anteriormente y que tienen que ver con la página de consulta ciudadana y con el ingreso de las observaciones por la oficina parte de la Seremi respectiva. Muchas gracias. César está muteado. Ahora sí. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Muchas gracias. Recordar que pueden ir dejando también sus consultas en la sección del chat, las cuales posteriormente serán leídas y respondidas al finalizar las presentaciones. Siguiendo con esta actividad, invitamos a unirse a este webinar a Isidora Infante, abogada de la División Jurídica de nuestro Ministerio, quien se referirá a algunos alcances legales del plan en consulta. Por favor, Isidora, si puedes compartir pantalla. Ahí sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isidora, soy abogada de la División Jurídica. Me imagino que me están escuchando bien. Sí, súper bien, Isidora. Excelente. Adelante. Ok, entonces esta presentación es cortita y tiene por propósito dar un poco del contexto en el cual se utilizan los distintos instrumentos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para hacer frente a este problema complejo que es la contaminación. Vamos. El primer instrumento del que vamos a hablar es la norma de emisión. Vamos a hacer una referencia muy cortita. Estas normas nos van a decir, en el fondo, cuánto es la cantidad máxima de un contaminante que se puede emitir por cada fuente emisora. El objetivo de estas normas es prevenir una contaminación muy elevada, estableciendo un número máximo de contaminantes que es posible emitir, medidos desde las distintas fuentes, que en este caso son chimeneas. Y por ejemplo, nos van a decir, bueno, lo máximo que cada... En ese contexto, y solo con el instrumento de la norma de emisión, podemos tener igualmente una tasa o una contaminación muy alta. ¿Por qué? Puede ser que todas las industrias estén emitiendo cumpliendo la norma, es decir, 2X, pero hay tantas industrias en una determinada área geográfica que la contaminación de todos estos 2X sumados sigue siendo muy alta. Por lo tanto, es relevante complementar una norma de emisión con una norma de calidad, que es la que nos convoca principalmente. Lo importante recordar de las normas de emisión que los obligados por estas normas son las distintas industrias que se estiman como contaminantes. Entonces, como les comentaba, la norma de emisión tiene que complementarse con una norma de calidad ambiental, que es la que nos va a decir, nos va a determinar un estándar de aquella contaminación que se entiende como aceptable por el ordenamiento jurídico. Es decir, con independencia de todas las fuentes emisoras que hayan y en determinada área geográfica y que estén emitiendo ya sea al aire, al agua o al suelo, con independencia de la cantidad que haya y con independencia de que están cumpliendo su norma de emisión, es decir, no están emitiendo más de 2X de determinado contaminante, es necesario que en el aire, en el agua o en el suelo
la contaminación no sea superior a el estándar fijado en la norma de calidad ambiental. Por lo tanto, estas dos normas, normas de emisión y normas de calidad, se complementan. Es en el programa de regulación ambiental donde el Ministerio de Medio Ambiente establece una prioridad normativa y señala en el plazo de 2 años, por ejemplo, vamos a sacar estas normas de emisión o vamos a sacar estas normas de calidad. Es ahí donde se hace esta definición normativa, esta priorización. Entonces, de las normas de calidad ambiental, debemos decir que tenemos de 2 tipos. Es decir, de estas normas que van a fijar el estándar de aquello que es tolerable por la sociedad, en el fondo, de contaminación, tenemos 2 tipos de normas. Por una parte, la norma primaria y la norma secundaria, donde lo relevante es el bien jurídico protegido o el enfoque o el propósito detrás de cada una de estas normas. Esta es la diferencia principal entre la norma primaria y la norma secundaria. Esta diferencia es que las normas primarias tienen por propósito el resguardo de la salud de las personas. En cambio, las normas secundarias tienen por propósito el resguardo de la calidad del medio ambiente. Esa es la diferencia principal. Y de ahí se desprende otra diferencia que vale la pena notar, que es como las normas primarias, su propósito es resguardar la salud de las personas, y como existe la garantía de igualdad ante la ley establecida en rango constitucional, las normas primarias deben ser iguales para todo el territorio de la República. No así las normas secundarias, que se pueden establecer para distintas áreas o localidades según las características propias de estas áreas o localidades. Entonces, la diferencia principal de la norma de calidad y la primaria y secundaria es el objeto que tienen por propósito proteger. De esta manera, aquí vamos a entender cómo funcionan estos distintos instrumentos. Y la forma en que los sintetizamos es con el concepto o la triada de norma, zona y plan. Esto quiere decir que cuando una norma de calidad se vea superada, los parámetros que se establecen, que ya los vamos a ver un poquito más en detalle, se genera corresponde que el ministerio declare una zona. Y en virtud de esa declaración de zona, corresponde que se desarrolle un plan. Con un poquito más de detalle, vale decir que superada una norma de calidad, ya sea en un 80% o en un 100%, surge la necesidad de declarar determinada localidad como una zona latente, en el caso del 80%, o como una zona saturada, en el caso en cual la norma ya se cumplió, que es como lo decimos nosotros, que se superó los estándares que se establecen en la norma. Y esta declaración de zona latente o zona saturada genera la obligación para el Estado de elaborar planes de prevención, en el caso de las zonas latentes, y planes de descontaminación en el caso de las zonas saturadas. Nosotros ahora estamos viendo estos instrumentos como un poquito separados, pero la verdad es que en la práctica la zona latente y la zona saturada, y por ende los planes de prevención y de descontaminación, suelen ser dictados en conjunto, como es el caso de la región metropolitana, que tiene tanto plan de prevención como de descontaminación atmosférica, ciertamente. Entonces, repasando un poquito, la declaración de zona latente y de zona saturada es una certificación oficial por parte del Estado que nos dice cuánto es el nivel de contaminación que está afectando a determinada área en específico. Ciertamente requiere que se haya dictado con anterioridad una norma de calidad, ya sea primaria o secundaria. ¿Qué más les puedo comentar acá? Eso por ahora. La zona latente, aquí vale decir que para la declaración de una zona latente es necesario que la concentración de los contaminantes que existen en determinada área se ubique entre un 80 y un 100% del valor de la norma. En este caso, lo que corresponde es declarar una zona latente. Y cuando se declara una zona latente, se genera la obligación para el Estado de desarrollar un plan de prevención para evitar que los niveles de la contaminación sigan subiendo y sea necesario declarar una zona ya no latente, sino saturada. Lo importante
que corresponde recordar, no recordar porque no se los dije, así que lo importante que corresponde que les diga es que si bien las normas de emisión, como vimos, los obligados son las distintas industrias, en el caso de las normas de calidad se generan obligaciones solo para el Estado, ya sea de monitorear constantemente determinada área para ver si es que se está superando los niveles que están establecidos en la norma, y además se genera la obligación de declarar, de elaborar un plan de prevención y un plan de descontaminación en el caso que se cumplan los requisitos establecidos por la ley, que es la declaración de zona latente. Es decir, la norma de calidad establece obligaciones para el Estado, no para titulares que es o industrias o proyectos, que es lo que uno intuitivamente podría pensar. Entonces, recapitulando, la zona latente, para la declaración de una zona latente se requiere que los contaminantes en determinada área estén entre un 80 y un 100% de aquel valor establecido en la norma de calidad ambiental, que recordemos es nuestro estándar. Y la declaración de zona latente genera la obligación para el Estado de, en cierto periodo de tiempo y cumpliendo ciertos requisitos, de elaborar un plan de prevención cuya finalidad es que los niveles de este determinado contaminante no sigan subiendo. Luego, tenemos la declaración de zona saturada, que esta es la identificación precisa de un área en la cual aquellos parámetros o aquellos contaminantes, por ejemplo, que se establecieron en una norma de calidad, ya fueron sobrepasados, es decir, ocurren más del 100%. En este caso, se genera la obligación para el Estado de elaborar un plan de descontaminación, y este plan de descontaminación tiene por propósito bajar los niveles de contaminación a aquellos estándares que definimos como tolerables en la norma de calidad que fue infringida. Es importante que los planes de prevención y de descontaminación van a establecer medidas, y otros instrumentos van a ser un instrumento macro en el fondo que nos va a permitir la coordinación de múltiples autoridades, múltiples acciones y a su vez de normas de emisión, con el propósito de bajar nuevamente, como les decía, los niveles de contaminación. En este caso, el sujeto obligado van a ser, por ejemplo, las distintas industrias que están operando al interior de determinada área, que van a tener que comprometerse a, entre otras cosas, disminuir los niveles de sus emisiones. Me parece que esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en otras presentaciones. Lo que sí corresponde que tengamos claro es que es la Superintendencia del Medio Ambiente el órgano dentro de la institucionalidad ambiental que está encargado de fiscalizar el cumplimiento de aquellas medidas que se hayan establecido en los planes de prevención o de descontaminación. Y por último, es importante destacar que cualquier persona que se sienta perjudicada en sus intereses y que además estime que el plan es ilegal, contrario a la ley, tiene derecho de reclamar y plantear sus inquietudes ante los tribunales ambientales dentro del plazo de 30 días desde que se publica en el diario oficial el respectivo plan de descontaminación o plan de prevención. Así que esta es una breve mirada de cómo interactúan los distintos instrumentos que tiene el Ministerio para hacerse cargo de un problema complejo como es la contaminación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isidora, por tu presentación sobre aspectos legales de lo que es el anteproyecto del plan de descontaminación del lago Villarrica. Siguiendo con esta actividad, le daremos el pase al señor Pablo Charren, profesional de la Seremi de Medio Ambiente, quien nos presentará antecedentes generales del anteproyecto Plan de Descontaminación Lago Villarrica. Por favor, Pablo. Sí, muchas gracias, César. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a pasar entonces a la presentación relacionada con el anteproyecto. La idea es ir viendo los orígenes de este anteproyecto, cómo se fundamenta y cómo vamos, qué consisten cada una de las medidas que están propuestas. La idea es que pueda quedar lo más claro posible a la hora de que ustedes puedan plasmar sus observaciones en esta etapa precisamente de la consulta pública.
Entonces, los contenidos que vamos a ver, primero los antecedentes generales de la cuenca, la norma secundaria y la condición de saturación. Un poco lo explicaba mi colega Isidora recién, así que esa parte la vamos a pasar un poquito rápido. Después, qué es el plan y por qué se aplica. Y finalmente, cuáles son las medidas contenidas en el anteproyecto. Entonces, primero, hablar, ¿cierto?, de la cuenca del lago Villarrica. Como ya se ha mencionado, está conformada por 4 comunas: Curarrehue, Pucón, Villarrica, ¿cierto?, no completa, sino que una parte de Villarrica, y una parte también de la comuna de Cunco, que se ubica aguas arriba del lago Caburga. De esta tabla general mencionarles sobre algunos parámetros del lago Villarrica, como por ejemplo su área superficial, su profundidad máxima que llega hasta los 165 metros, una profundidad media de 120 metros, y así, si nosotros comparamos este lago con el Llanquihue, nuestro lago que también tiene una norma secundaria hoy día en curso, podemos ver que el área de drenaje, por ejemplo, del lago Villarrica es muy superior a la que tiene el lago Llanquihue. Por ende, es muy significativo el aporte, en cuanto, que lo vamos a ver más adelante, el aporte que se puede hacer desde la cuenca, producto de diferentes fuentes, ¿cierto?, que finalmente impactan en este reservorio final que es el lago Villarrica. Asimismo, la relación del área de drenaje con el área del cuerpo de agua también es muy importante, mucho mayor en el caso del lago Villarrica, 16,6 versus 1,8 en el lago Llanquihue. Y su tiempo de renovación hidráulico también. En el caso del lago Villarrica se estima entre los 2 y 4 años según las investigaciones, y de 74 años en el lago Llanquihue. Es decir, hay un tiempo de renovación hidráulica teórico mucho menor en el lago Villarrica que el lago Llanquihue. Y aquí un poco reforzando lo que mencionó mi colega, ¿cierto?, Isidora, sobre las normas de emisión, los instrumentos que tenemos hoy día para regular las emisiones. Tenemos estas normas que limitan la emisión de contaminantes, se miden en un punto de control y protegen la salud y el medio ambiente, principalmente por aquellas fuentes emisoras como plantas de tratamiento de servillas, piscicultura, entre otras. Y por otro lado, tenemos las normas de calidad primaria que protege la salud de las personas, y la secundaria que protege el medio ambiente, ¿cierto?, y limita, y es la norma que hoy día tenemos en nuestro lago Villarrica. Y finalmente, cuando se produce la superación de alguno de estos parámetros contenidos en la norma, puede ser 1, puede ser 2 o más, ¿cierto?, pasamos nosotros a lo que denominamos, en el caso del lago Villarrica, a un plan de descontaminación producto de que estas normas se vieron superadas. ¿Qué normas entonces se vieron superadas? Y un poco comentarles primero que la publicación de la norma partió en octubre del año 2013, ¿cierto?, donde se comienza un monitoreo sistemático de la calidad de las aguas, si bien venía de mucho antes, pero se establece una obligatoriedad y una periodicidad más intensiva en el monitoreo, y el objetivo que tiene esta norma, ¿cierto?, es proteger y mantener la calidad de las aguas superficiales de la cuenca del lago Villarrica. Entonces sí tenemos dentro de los parámetros que aparecen acá, que podemos hablar de transparencia, ¿cierto?, nutrientes como el fósforo disuelto que aparece ahí, P disuelto, fósforo total, saturación de oxígeno, nitrógeno disuelto, nitrógeno total, clorofila A. Esos parámetros son los de la red de control de la norma. Es decir, son pocos parámetros, pero nos dan cuenta del estado ambiental y ecológico del lago. ¿Dónde se miden estos parámetros? Aquí en la figura que aparece al lado derecho, en donde aparecen algunos colores que son las áreas de vigilancia. Ahí se miden de manera periódica las concentraciones, y en base a eso se establece si existe o no una superación de las normativas. Aquí contarles, y un poco importante, vemos relevante contarles sobre el cronograma de la norma secundaria, que parte en sus primeros estudios el año 2009, ya con estudios de la Universidad Austral de Chile. No obstante, se aprueba la norma y entra en vigencia, como les mencionaba, el año 2013. Luego se aprueba el programa de monitoreo, ¿cierto?, de la normativa secundaria. Se elabora el año 2017, en base a los resultados y análisis, se elabora ya una minuta técnica en que se constata la declaratoria de la zona saturada de la Villarrica. Y se da inicio al anteproyecto el año 2018, estando hoy día en la etapa que nos encontramos en la consulta pública de este anteproyecto.
Entonces, el plan de descontaminación, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Es un decreto supremo, ya lo mencionaba mi colega, ¿cierto? Firmado por el presidente de la República, que contiene medidas preventivas, paliativas y correctivas para afrontar el problema de la contaminación. Y ahí tenemos entonces cómo pasamos de la norma al plan. Efectivamente, tenemos este programa de medición del cumplimiento de la calidad ambiental, existe un informe técnico de cumplimiento. En este caso, si no se cumple, pasamos por esta etapa que es la declaratoria de zona saturada y el plan de descontaminación, con medidas vinculantes, que es las que vamos a ver enseguida. ¿Cómo se diseña el anteproyecto? Primero, en base a un comité operativo, ¿cierto? Varios de los colegas que están participando hoy día también son de este comité, entre ellos los que aparecen ahí, ¿cierto? Las instituciones públicas y municipios pertenecientes a la cuenca. Y también a través de la constitución del comité operativo ampliado, que de hecho quiero aprovechar de agradecerles, ¿cierto?, a las personas que están presentes acá, lo vimos en un inicio de las presentaciones, por todos los aportes que nos han hecho llegar, que hemos discutido mucho en las reuniones, han surgido temas muy interesantes que hemos estado analizando, por cierto, y es el momento también de que puedan hacer el ingreso de estas observaciones para continuar con su análisis en esta etapa. Así que mi agradecimiento para todos aquellos participantes de este comité. Pasamos entonces a las medidas contenidas en el anteproyecto. Y lo primero es que ustedes se van a encontrar al momento de revisar, ¿cierto? Que es ideal que puedan hacerlo, revisar el documento completo del anteproyecto, en que aparece en primer lugar señalar que la cuenca del lago Villarrica, que es la que aparece acá, se considera, ¿cierto?, como indivisible para efectos de su gestión. Entonces ustedes ven, está compartida por más comunas, por tanto es necesario que exista, porque lo que nos interesa es controlar todas aquellas fuentes que están generando un impacto sobre el lago. Lo otro, hablamos ya del tiempo de renovación hidráulica, en realidad recalcar que ese periodo, que sea entre 2 y 4 años, es favorable para efectos de gestión, porque también permite ir visualizando cambios en el lago en el mediano plazo, a diferencia probablemente de otros lagos que tienen periodos mucho más largos, y que es difícil ver desde la implementación de una medida hasta que ocurren los verdaderos cambios. Entonces, luego, la segunda parte, y este tema bien interesante, aparece en el anteproyecto y es en base al cual se derivan las medidas de control y de gestión, tiene que ver con este inventario de emisiones. Aquí es importante aclarar que hay un aporte de distintas fuentes. Por ejemplo, tenemos acá alcantarillado de Curarrehue, ¿cierto?, planta de tratamiento de aguas de Pucón, las pisciculturas, que son el sector industrial de nuestra cuenca principal, entre ellas aguas residuales domiciliarias sin saneamiento, tanto en la zona rural como en la zona urbana, concesionada, ¿cierto?, que le llamamos la zona concesionada, que hay viviendas que aún también no están conectadas al alcantarillado, tienen su propio sistema, entonces también va generando un problema de infiltración de aguas servidas que aportan nutrientes. Aguas residuales en el borde del lago también efectivamente generan un efecto importante. Y el otro punto son las coberturas de suelo antrópicos de la cuenca, coberturas que tienen cambios por efectos humanos, ¿cierto? Que hay cambios de uso del suelo, deforestación, algunas zonas agrícolas, ganaderas, silvícolas, entre otras. Y esta otra parte de la torta que nosotros vemos más abajo, ¿cierto?, que dice cobertura de suelos naturales, es una parte, también si ustedes se fijan, relevante, forma parte de este aporte general de la cuenca, pero es un aporte natural. Es un aporte que cada una de las cuencas, sobre todo el sur de Chile, de los lagos, tiene de manera natural. Y es necesario ahí enfatizar que los lagos de manera natural reciben nutrientes de parte de la escorrentía por los suelos, en fin, diferentes temas. Entonces las medidas que se establecen en el anteproyecto tienen que ver con hacer frente a las emisiones más de tipo antrópico, es decir, las que les mencioné antes. Aquí tenemos una emisión de fósforo total que supera un poco las 300 toneladas al año, según las estimaciones que hemos realizado con estudios científicos. Aquí un poco quisimos esquematizar
¿qué es lo que sucede con las concentraciones hoy día en el lago Villarrica? Es decir, con las cargas o las emisiones que ingresan de fósforo. Tenemos que nuestro inventario actual nos habla de 302 toneladas al año que están ingresando por principalmente el río Trancura y otros esteros de la cuenca, de la zona sur, pero principalmente por el Trancura. Y la idea del plan, ¿cierto?, es poder reducir el ingreso de estas fuentes en esta cantidad que se da acá, 106,49 toneladas al año, para poder mantener esta concentración de 10 microgramos por litro de fósforo, que es lo que nos mantiene un lago sano, es decir, un lago con las características que nosotros queremos. Y el valor que aparece acá, 196,33 toneladas al año, es el valor de la carga crítica del lago, es decir, es lo que el lago soporta o puede asimilar de una entrada de manera natural que está llegando. O sea, tiene una capacidad de poder asimilar. Esto aparece también muy bien explicado en el anteproyecto. Entonces, avanzando tenemos también que, respecto a los costos y el análisis que se hace para el plan de descontaminación, luego voy a pasar a las medidas, posee un costo de $104 millones, ¿cierto?, en total respecto a las medidas que les voy a mencionar, considerando un horizonte de evaluación de 15 años, y ahí hay un costo del Estado y del privado, que en fondo es el que está en este análisis general, ¿cierto?, que se realiza en el marco de este anteproyecto. La idea es salir de la condición de saturación a los 15 años, no obstante es necesario mencionar que las principales medidas que se implementan permiten lograr una reducción importante de las emisiones en los primeros 4 a 5 años. Pero la totalidad de las medidas que se ha propuesto se encuentran totalmente implementadas en ese periodo de tiempo. Es importante este análisis de impacto económico y social en que nosotros vemos que los beneficios, efectivamente, de implementar este plan de descontaminación son mucho más altos que los costos. Esto se hizo en base a una metodología de valoración, de disponibilidad a pagar por la población de nuestro país, ¿cierto?, que se interesa en vacacionar y le interesa el cuidado del lago. En base a eso también está muy descrito en un documento que se llama Análisis de Impacto Económico y Social, que ahí el que tenga también más dudas puede consultarlo o preguntarnos también sobre estos temas. Ahí hay medidas evaluadas en cuanto a costo, no son todas las que vamos a ver, son algunas las principales, ¿cierto?, que son más como la norma de emisión de piscicultura, que vamos a ver un ratito más, construcción del alcantarillado Rivera Sur, construcción de planta de Curarrehue, ampliación de planta de Villarrica, conexión de alcantarillado a zona concesionada, soluciones sanitarias, reforestación y restauración en la cuenca y aumento del monitoreo. En general, esas son las medidas principales que se han evaluado de manera económica. Entonces, pasamos al esquema general de las medidas del anteproyecto, cómo están dispuestas y cómo ha sido ordenado este documento. Primero, hablar del control de las fuentes que nosotros denominamos puntuales, ¿cierto? Ya lo adelanté un poco, son aquellas como las pisciculturas, plantas de tratamiento de aguas servidas, que tenemos un ducto conocido de descarga. Entonces ahí tenemos artículos que van relacionados precisamente a los centros acuícolas, a las plantas de tratamiento de aguas servidas y las fuentes difusas, en que nosotros no hablamos de un ducto específico, sino que son emisiones que están distribuidas a través de diferentes puntos, de diferentes zonas en que contribuyen a la red hídrica y luego van a parar al reservorio final, que es el lago. Entonces, en eso tenemos las aguas residuales sin saneamiento, cobertura de suelos silvagropecuarios, cobertura de suelos urbanas. Y en otras medidas contenidas en este anteproyecto están las de gestión indirecta de nutrientes, que las vamos a ver, la compensación de las emisiones, un plan operacional de florecimiento algales, plan de involucramiento ciudadano, programas complementarios en que nosotros llamamos aquí a los diversos estudios que consideramos pertinentes a realizar, y la fiscalización del cumplimiento del plan. Entonces aquí partimos con las fuentes puntuales, ¿cierto?, de los centros acuícolas, lo que estamos estableciendo y van de acuerdo también a la generación de las emisiones que tienen
este tipo de fuentes. Hay una exigencia, también lo hablaba Isidora cuando habló de las normas de emisión, hay una exigencia de un cumplimiento de un límite de emisión de fósforo total, ¿cierto? A diferencia de lo que hoy día existe como una norma nacional, ¿cierto? De carácter nacional de emisión, se establece un cumplimiento específico que tiene que ver con un límite anual de fósforo que es el que se le va a solicitar de acuerdo a la producción y capacidades de cada una de las pisciculturas que están en la cuenca. También existe un plan de cumplimiento y de mejora que es exigible por la Superintendencia de Medio Ambiente y también fiscalizable, en el cual va a decir cómo va a dar cumplimiento, ¿cierto?, a este límite de emisión solicitado. Hay también exigencias de información a reportar, mayor exigencia de información a reportar que nos permita conocer con mucho mayor detalle cuál es el aporte que se está haciendo a los cursos de agua y los niveles de emisión. Y también mejorar las técnicas con las cuales se miden estos contaminantes. Exigencia de frecuencia de monitoreo, ¿cierto? Y precisión de la medición. En general, estos artículos están contenidos para los centros acuícolas y junto a los que aparecen acá, el 7 y 8, en que hablamos de también la elaboración de un reglamento del uso del lodo de la acuicultura en un periodo de 2 años también de la entrada en vigencia del plan de descontaminación. Y programa anual, obviamente, de fiscalización en que se refuerza y se establece por la Superintendencia de Medio Ambiente en conjunto con Servicio Nacional, un programa trimestral por el SAC y la Serenia de Salud, y también una exigencia bien importante que es el cumplimiento del límite máximo de fósforo de 2 miligramos por litro para aquellas plantas de tratamiento de aguas servidas que se instalen en la cuenca. Es decir, este límite es bien exigente porque es un límite de descarga a lagos. Entonces cualquier planta que se instale, aunque no descargue al lago, sino que descargue en una zona más alejada, tiene que dar cumplimiento con este artículo. El artículo 11 al 13 también habla de la implementación puesta en marcha, ¿cierto?, de la planta de tratamiento de aguas servidas de Curarrehue, que también va a tener que cumplir, como les decía, esta norma de emisión de descarga al lago, y esa tiene un periodo también de implementación de 4 años. Pasamos a las fuentes difusas. Y aquí hablamos, como mencionaba, aguas residuales domiciliarias sin saneamiento, una del área urbana, en donde vimos muy necesario poder tener un catastro de viviendas en el área de concesión, que nos permita saber, ya tenemos aproximaciones, pero hay que profundizar y poder llegar al detalle de este catastro para poder fiscalizar finalmente su conexión e ir avanzando en esa línea. Aquí también está asociado al artículo 16 como implementación de programas anuales de conexión al alcantarillado en el área urbana, a 1 año de iniciado el plan de descontaminación, que tienen por fin apoyar sobre todo aquellas viviendas que están estando en el área urbana, requieren de mayor inversión para poder finalizar la conexión al sistema. En la parte del artículo 17 también mencionamos algo bien relevante, la publicación del decreto de concesión sanitaria en la ribera sur del lago Villarrica, el colector de agua servida y agua potable, que recordemos que esa área es un área urbana, por tanto corresponde el saneamiento, el tratamiento, es un tema que está contenido ahí. Hay una conexión también de este sistema al tratamiento de agua servida a los 2 años también desde que se generen estas obras, y la implementación de programas de conexión a obras secundarias para aquellas viviendas que obviamente cumplan ciertos requisitos. Por otro lado, y un tema bien importante, al lado derecho tenemos el artículo 18 como la prohibición de instalación de ciertas letrinas, pozos negros, fosas sépticas, ¿cierto?, en viviendas nuevas, primero dentro de un área que nosotros le denominamos de amortiguación o buffer, que es un área que tenemos que definir, ¿cierto? No está definida en el anteproyecto, sino que aparece como artículo, en que lo que vemos más probable es que tenga que ser colindante con aquellos cursos de agua o el lago, ¿cierto? Y que
ahí podamos frenar, en el fondo, la contaminación por infiltración de agua servida, producto de estos sistemas bien precarios de tratamiento. Y también para viviendas que ya son antiguas, se establece una adecuación, se tiene que establecer de los sistemas de tratamiento de agua servida en esta misma zona buffer, a los 4 años de iniciado el plan. Para esto también existe la implementación de un programa, ¿cierto?, de saneamiento sanitario rural que considera un número de viviendas, 1.350, en esta zona, a cargo de la Subsecretaría de Servicios Sanitarios Rurales. Avanzando con este punto también, tenemos la fiscalización de descargas sujeta al decreto 46. Este tiene que ver con la infiltración a las aguas subterráneas y también priorización de las zonas con vulnerabilidad de acuífero de la zona saturada, que va a ser por parte de la Dirección General de Agua. El artículo 21 también es muy relevante el tema de la identificación de los loteos irregulares y refuerzo de la fiscalización en estos sectores, precisamente porque son aquellas áreas en donde existe la generación o la construcción de viviendas, ¿cierto?, que se va densificando y van generando mayores sistemas de tratamiento sin la adecuada tratamiento de los nutrientes que nos interesa retener. Y la implementación de un programa anual de fiscalización de camiones limpiafos a cargo de la Seremía de Salud también. Me interesa mucho la trazabilidad de dónde van a parar, digamos, estos camiones. Como destino final, de 1.000 hectáreas en la cuenca de la Guaya Rica, ¿cierto?, en áreas que son susceptibles de erosión, que son colindantes con cursos de agua, que también viene una etapa en que tenemos que definir, conjunto con la CONAF, estas áreas en que sea pertinente, necesario esta revegetación y reforestación. También instauración de una mesa de fiscalización forestal, que también tiene que ver con reforzar la fiscalización de aquellos planes de manejo o de otros temas relacionados a esta índole. También se considera la implementación, ¿cierto?, y refuerzo de la plataforma del CIRS, del INDAP, Sistema de Suelos Degradados, ¿cierto?, a 1 año de la implementación, y un registro obligatorio, ¿cierto?, de aquellos predios mayores de 200 hectáreas que apliquen fertilizantes y apliquen otro tipo de, en definitiva, fertilizantes en la cuenca, que nos permita tener este catastro e ir alimentando futuros inventarios de emisiones en la cuenca. Asimismo, está acompañado este tema de las medidas que tienen que ver con la cobertura del suelo silvoagropecuario con la elaboración y difusión de un instructivo de buenas prácticas silvoagropecuarias y un programa también de capacitación que está en conjunto con la Seremi de Agricultura también y Medio Ambiente. En cuanto a cobertura de suelos urbanas, también existe y ha sido también un trabajo con los municipios de la actualización de los planes maestros de agua y lluvia, ¿cierto?, a 2 años de entrada en vigencia del plan. Y posteriormente también conversado con los municipios, que actualmente algunos están en esta fase de actualización de los instrumentos de planificación territorial, como plan regulador comunal, plan regulador intercomunal, que tenga consideraciones ambientales que tengan que ver con conservar aquellas áreas que nos permiten la filtración o la reducción de los nutrientes que van a dar al lago. Pasamos a la gestión de disminución indirecta, ¿cierto? También tenemos aquí una implementación de un programa anual de fiscalización de aguas residuales por parte de, estamos hablando de la Capitanía de Puertos, la Guaya Rica, la Directemar, ¿cierto?, en que va a establecer este programa anual. Son aquellas descargas que se encuentran en el lago y que son de jurisdicción de la Capitanía, para establecer las sanciones correspondientes. Y también la provisión de evacuación directa de aguas de agotamiento de NAPA, ¿cierto? Hemos visto en algunos casos constructoras, ¿cierto?, que muchas veces estas aguas de NAPA son descargadas a canales urbanos o a canales de agua lluvia y nos producen un problema enorme en el lago por estas descargas de
principalmente de sólidos en suspensión. La implementación de un programa anual de fiscalización de viviendas en el área urbana también concesionada. Y aquí tenemos la exigencia también de campañas de monitoreo en centros termales, 2 anuales, que nos permitan recogiendo la información de estos centros en cuanto a soporte de nutrientes. Y en el área también de turismo, se comprometen charlas de promoción del sello S, sello de sustentabilidad turística, ¿cierto? Y talleres de turismo consciente, que está a cargo del Cernatur, en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente. Acá es importante también esta parte, el artículo 38, que ustedes pueden revisar con más detalle también, los invito a hacerlo en el documento. Hablamos de la compensación de emisiones de un 120%, ¿cierto?, para aquellos proyectos nuevos o sus modificaciones que se sometan al CIA y emitan sobre los 58 kilos al año de fósforo desde el inicio del plan. Aquí es importante aclarar ciertos puntos. ¿Qué significa compensar emisiones? Si un proyecto que tiene una línea base tiene que ser, que emite 100, tiene que ser capaz de sacar del sistema un 120% de las emisiones de fósforo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cierto? En base a ciertos criterios que vamos a establecer y que tienen que ver con esta guía de compensación de emisiones que aparece más abajo, en que van a aparecer aquellas formas en que ese proyecto puede compensar su emisión, ya sea instalando, por ejemplo, mejorando un sistema de tratamiento de agua servida o reforzando la reforestación de vegetación nativa en la cuenca en ciertas áreas propensas a la erosión, etcétera, entre otros temas. ¿Y por qué 58 kilos al año? También una pregunta. Tiene que ver con que ese cálculo se realiza porque es una fuente equivalente a una fuente emisora, que equivale a 100 personas al año que emiten esta cantidad de fósforo. Entonces ahí establecimos ese primer límite. Esta compensación de emisiones obviamente tiene que ser presentada al SEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, en todas sus fases. Y el programa de compensación que presente este titular tiene que ser aprobado también por la Seremi de Medio Ambiente para que pueda ejecutar el proyecto. Como mencionaba la guía, estamos también trabajando en esa parte. Bien, pasamos al plan operacional de florecimientos algales, que también les comentaba. El plan incorpora esta temática primero como una implementación de un sistema que queremos dar seguimiento, ¿cierto?, para predecir los eventos de bloom de algas, y generemos un reporte de libre acceso, sobre todo a los veraneantes, a la comunidad de la cuenca, que pueda estar enterada de estos episodios. Y lo otro es los artículos 44 y 47, coordinación de una mesa de trabajo que coordine un plan operacional publicado en el plazo de 1 año, es decir, que ahí se establece desde el monitoreo que se tiene que ejecutar por parte de los organismos competentes, como la DGA. Ahí vemos arriba una boya, por ejemplo, de monitoreo, una boya monitoreo telemétrico, que permite recoger valores de clorofila, ¿cierto?, valores de algunos parámetros que son bien importantes. Y la idea es que la Seremi de Salud también esté en su rol de monitorear, ¿cierto?, las cianotoxinas que se pueden generar por este tipo de bloom algales y se den las alertas necesarias a la población. De manera transversal, ¿cierto?, de manera muy importante también el involucramiento ciudadano, que nos parece muy relevante, y que aquí el programa de involucramiento establece una parte relacionada con la Seremi Educación, con su instauración de alianzas con las escuelas, los colegios, todos los que tienen que ver con la cuenca, y por su parte también la Seremi de Medio Ambiente establece varias medidas que tienen que ver con la difusión y educación, como planes anuales de difusión, que van a estar enfocados también un poco más hacia la escuela sustentable, fondos de protección ambiental que también se van a focalizar en la cuenca, entre otros temas que son de relevancia. Y también la coordinación de la Seremi con municipios para elaborar anualmente un plan de acción y de difusión. Finalmente, hablamos de los programas complementarios, ¿cierto?, como estudios y análisis, y acá tenemos
como ejemplo el límite de las aguas máximas que hemos trabajado en el Comité Operativo con el Ministerio de Bienes Nacionales, una actualización de nuestro inventario de emisiones, que la idea es hacerlo cada 3 años, según establece el anteproyecto, un programa de fauna, de seguimiento de la fauna íctica nativa, es decir, los peces que se suman a todo el monitoreo que hoy día se realiza por parte del Ministerio en temas de bioindicadores, estudios del comportamiento del acuífero subterráneo, es decir, necesitamos saber también cómo se comporta y cuáles son los efectos principales, un modelo hidrodinámico, es decir, saber cómo se mueven las concentraciones de nutrientes en el lago y si están afectando o no alguna de las áreas en mayor proporción, definir el área buffer o de amortiguación que ya les comentaba, y también reforzar y diseñar esta red de monitoreo de emisiones difusas de la cuenca y también que va a reforzar lo que hoy día tenemos en esta materia. Finalmente, el área de fiscalización, como ustedes saben, es permanente de la Superintendencia de Medio Ambiente, quien define los indicadores y los medios de verificación a las instituciones públicas que tienen que reportar el avance de sus medidas. Él se va a publicar también, y la CNA lo realiza, el cumplimiento de todas estas medidas en su sitio web, que queda a disposición. Las instituciones también deben reportar a la Seremi de Medio Ambiente. Y por último, la Seremi también va a encargar una auditoría al plan, ¿cierto? Para que se verifique el cumplimiento, se vea cuál es el grado de avance y las problemáticas que puedan existir. Y también es importante señalar que el plan no es un documento que es estático, sino que a los 5 años se establece por reglamento que tiene que ser revisado, ¿cierto? 5 años como máximo. Se puede revisar también antes de esa fecha, según se establezca por parte del Ministerio. Así que esas son las principales medidas, así que le agradezco por su atención. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Ahora quiero dar paso a las preguntas. Antes que nada, sí, dar las disculpas necesarias. Igual, lamentablemente, tuvimos un problema con la capacidad de personas que pudieran ingresar a esta plataforma. Nuestras disculpas, por favor. Sé que hay muchos comentarios de Alejandra Yapán, de Paula, de Gisela, pero van a haber más instancias a futuro y de seguro vamos a verificar bien eso, y también esta presentación va a estar grabada a disposición de ustedes en la página de consulta ciudadana de nuestro ministerio, ¿ya? Así que mis disculpas, por favor, para ustedes, de parte de la institución, y esperamos que esto no se vuelva a repetir, ¿ya? Avanzando con las preguntas, quisiera irme al chat. Habana Tribu Sur tiene la siguiente pregunta relacionada con las PAC. ¿Se podrán ingresar observaciones vía email de la oficina de parques? No quedó claro. No sé si Carolina nos podrá ayudar con eso. Se puede ingresar, pero al correo de la oficina de partes, ¿ya? Que es oficinadepartes@mma.gov.cl. Lo vamos a anotar aquí también en el chat para que les quede a ustedes en registro. Y tiene que decir claramente que efectivamente es una observación al instrumento, en el fondo, o al anteproyecto Plan de Descontaminación de la Cuenca del Lago Villarrica, para que quede claro a qué instrumento corresponde, a qué proceso de consulta corresponde esa observación. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una observación en la ficha y después no tiene cómo venir a dejarla a la oficina de partes, también se puede escanear la ficha y poder enviarla a la oficina de partes, ¿ya? Así que vamos a escribir al tiro en el chat el mail para que ustedes también lo tengan, y lo vamos a agregar a la presentación antes de subirla a la plataforma Consulta Ciudadana. Muchas gracias, Carolina, por tu respuesta. Vamos a otra pregunta. Ronald Seifer, su pregunta es: considero muy relevante las actividades presenciales que se esperan ejecutar, pero ¿qué sucederá si Villarrica entra en cuarentena, tal como ocurrió con la comuna Pucón? Me preocupa que la información no llegue a las personas que no tienen acceso a Internet o que no tengan las capacidades necesarias para el uso de las plataformas electrónicas del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, don Ronald, también lo expliqué en la presentación, que efectivamente el proceso de consulta es hasta el 21 de abril,
por lo que establece la ley, que son los 60 días hábiles. Sin embargo, se estableció en la resolución que da inicio al proceso que esto puede ser prorrogable. Sí, se puede ampliar en el fondo. Se amplía según la cantidad de días que estén las comunas en cuarentena. Por ejemplo, nosotros empezamos el día de hoy y Pucón entra en cuarentena mañana, ¿cierto? Entonces, esos días que Pucón va a estar en cuarentena se van a agregar al final del proceso. Si Villarrica entrara en cuarentena en algún momento, los días que estén en cuarentena se van a agregar al final del proceso. Y eso se va a publicar en una resolución en el diario oficial, para poder dar la posibilidad de que todos tengan la misma capacidad de poder participar. Y lo otro, las actividades presenciales las vamos a tener que diseñar en conjunto con ustedes, porque va a depender de en qué fase va a estar la comuna. Porque sabemos, y si también nos poníamos a esperar que todas las comunas, por ejemplo, estuvieran en fase 3, para empezar el proceso es súper dinámico esto, entonces tampoco íbamos a lo mejor a coincidir, ¿ya? Por lo tanto, se tomó esta medida y nosotros lo que vamos a hacer en el fondo es con cada comuna en particular ver, según la fase en que esté, cómo podemos ir a hacer a lo mejor una actividad al aire libre, por ejemplo en la plaza, entregar información a la gente, siempre va a ser coordinado con el municipio en todo caso, y en el fondo para que nosotros podamos llegar a la mayor cantidad de gente. Respecto a las actividades que están programadas, las que yo les presenté al inicio, que son 5 actividades, son solo las primeras referenciales, es decir, si, por ejemplo, una organización nos escribe y nos dice, mire, si a mí me gustaría con un grupo de ONG tener una reunión, podemos hacer otra reunión por Zoom, a lo mejor, donde expliquen todo lo que explicaron hoy día, podemos hacer todas las que quieran ustedes para poder, en el fondo, informar, ¿ya? Y entregar toda la información necesaria. No sé si le quedó claro, don Ronald. Muchas gracias, Carolina. Siguiendo con las preguntas también relacionadas con la PAC, Iván Yorki pregunta, eventualmente si detectan una escasa o poca participación en la consulta, ¿qué medidas alternativas promoverán y o potenciarán para lograr una mayor participación de la ciudadanía en las comunas afectadas? En este caso, Pucón, Villarrica, Curarrehue y Cunco. Sí, bueno, Iván, la idea es que lo que comentaba recién, respecto a las actividades a petición, en el fondo, según solicitud de parte, en el fondo nosotros estamos abiertos y dispuestos a poder tener todas las reuniones que sean necesarias, ¿ya? Para poder fomentar la participación. También hay que destacar y recalcar que nosotros tenemos un comité operativo ampliado donde tenemos una serie de organizaciones sociales que forman parte de este comité operativo ampliado y que en el fondo la idea es que también nos ayuden a difundir para poder en el fondo llegar a la mayor cantidad de personas, ¿ya? Así que en el fondo ahí vamos a ir viendo en este primer lapsus que tenemos de tiempo, que es hasta el 21 de abril, efectivamente cómo vamos generando más actividades que nos permitan llegar con la información a la mayor cantidad de personas. Gracias, Carolina. Un comentario de Habana Tribusur para nuestra abogada Isidora Infante. Acá señala que, tal como señala Isidora Infante, la norma secundaria parece ser un punto de partida fundamental. Por tanto, el modo como se aplique es muy importante. Así, no solo deberá servir para regular parámetros o niveles máximos, sino que deberá cautelarse el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Este derecho no debe conculcarse. Muy bien, Habana, gracias por tu comentario. Efectivamente, un complemento. Es efectivo, el concepto de contaminación es un concepto normativo. Es decir, entendemos que hay contaminación cuando se infringen las normas. Y ciertamente en esta lógica, las normas de calidad es un elemento que se evalúa para cuando hablamos, para establecer jurídicamente que estamos en presencia de contaminación. Así que ciertamente son un elemento crucial en este sentido. Muchas gracias, Isidora. Esteban Ramírez tiene una duda. Las generadas naturalmente varían por la deforestación, uso agrícola o forestal, etc. Por ende, igualmente no pueden no tener cierto foco, ¿o no? Esta pregunta está relacionada con las fuentes difusas que mostró recientemente Pablo Charra. No sé si podrías, Pablo, a lo mejor entregarnos más detalles respecto a estas fuentes.
Sí, César, quisiera pedirte por favor la última parte, no la escuché muy bien de la pregunta, que está... Ya. Dice la generada naturalmente, en este caso la fuente difusa, varían por la deforestación, uso agrícola o forestal, etc. Por ende, igualmente no pueden no tener cierto foco, ¿o no? Pregunta Esteban Ramírez. Claro, efectivamente, las emisiones difusas y sobre todo la parte del inventario que tiene que ver con estas fuentes antrópicas van a generar un aumento. Ahora es importante señalar que cuando se realizó la proyección del análisis de impacto económico y se vio la implementación de las medidas, se hizo una proyección, ¿cierto?, de los últimos catastros de uso de bosque nativo, de uso de suelo en la cuenca, y se vio cuál era la tendencia que existía para poder trazar el escenario de descontaminación, en fondo de medidas. Entonces, en ese punto se ha considerado, digamos, esa tendencia. Ahora, por cierto, es muy importante esa parte de las fuentes difusas y hemos planteado por eso el tener este catastro de aquellas fuentes de predios que realizan fertilización en la cuenca. Tenemos la implementación y diseño de una guía de buenas prácticas que tiene que ser muy difundida, y aquí tiene que haber mucha colaboración de parte de Agricultura y un programa claro de difusión para ir implementando y diseñando cuáles son las medidas, ¿cierto?, en detalle en los predios a considerar para poder mantener y que no se produzca un aumento, ¿cierto?, en este tipo de fuentes, que sabemos que es un factor bien relevante a considerar. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. No sé si Felipe Hidalgo de nuestro ministerio igual quería complementar esta respuesta. No sé si está por ahí, Felipe. Dice que está muteado en este momento. No sé si alguien lo puede ayudar. Pasamos a la siguiente mientras, y después le damos el paso a Felipe. Pablo, relacionado con lo mismo, María Cecilia Jiménez consulta, dentro de la medida evaluada se señala la de reforestación. ¿Se podría profundizar en este tema? Especies nativas, terrestres, acuáticas, otra medida de restauración, más allá de la reforestación. Gracias. Sí, María Cecilia, gracias. Mira, en realidad esta medida tiene que ver con reforzar la vegetación o la vegetación, ¿cierto?, ribereña o ripariana en la cuenca del lago Villarrica, con vegetación nativa, por cierto, que es del sector, y la idea es que se tiene que hacer previamente un catastro para detectar aquellas zonas que son más propensas a la erosión, y que nosotros dentro de las modelaciones que realizamos en algún minuto se vio que efectivamente había ahí un aporte en las emisiones. Entonces, primero se va a hacer este catastro y luego se va a implementar este plan de restauración en la cuenca, que es lo que nos va a permitir reducir las emisiones. Siguiendo también respecto a tu presentación, Habana Tribu Sur pregunta las cifras que están entregando respecto a las mediciones de fósforo y nitrógeno. ¿A qué año corresponden? Vale destacar que el cambio climático le hace déficit hídrico, supone un impacto en la concentración de esos contaminantes. Entre paréntesis pone, prefiero no usar el concepto nutrientes, que aunque sea correcto, induce a mal entendido. Está muy relacionado con el tema del cambio climático. Sí, en general se usa el concepto de nutriente como parte de este elemento químico que son el fósforo y el nitrógeno, que provienen de la cuenca y principalmente por las diferentes fuentes que ya vimos. Pero eso es en general como se usa también en la literatura en general para escribir este tipo de fuentes. Perfecto. También dice Pablo, nos comenta el informe de auditoría realizado por Contraloría a la Municipalidad de Villarrica y Pucón. Se determinó una gran cantidad de construcciones en el borde del lago que no cuentan con permiso de edificación.
Muchas de ellas ni siquiera tienen conexión a la red de alcantarillado, con lo cual se presume que se descargan sus aguas servidas al lago. Asimismo, la Contraloría detectó que muchas de las obras náuticas en el borde del lago no cuentan con la respectiva concesión. ¿Cómo el plan de descontaminación considera la regularización de esas propiedades? Sí, bueno, en relación a esa temática es bien importante señalar cuáles son los alcances que tiene el plan de descontaminación. Uno de ellos es importante mencionar que las medidas que se pongan en este plan no pueden sobrepasar a las otras atribuciones que están dictadas por otras leyes. Y hay entre ellos la Ley General de Urbanismo y Construcción, por ejemplo, o la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. También las medidas que se plantean en este plan no pueden pasar sobre ella. Entonces, en ese sentido, decir que también ahí hay, el plan se tiene que acompañar, ¿cierto?, con otro tipo de medidas, ¿no? Por sí solo no es capaz de hacer frente probablemente a ese tipo de fuentes que tienen que ser regularizadas hoy día por los municipios que están en la cuenca. Ahora sí señalar lo siguiente, que dentro de las medidas que establece el plan, si bien no puede interferir en estas leyes, sí establece unos criterios que son específicos, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que mencionaba sobre el área buffer, se plantea en el plan, definir esta área buffer en la cual no pueden existir estos tipos de sistemas de saneamiento como la fosa séptica, los pozos negros u otros que no tengan un tratamiento de los nutrientes. Entonces es ahí también una de las formas en que el plan aborda este tipo de emisión. Gracias, Pablo, por tu respuesta. También tenemos otro comentario de Andreas Kovrich. ¿Por qué solo los predios mayores a 200 hectáreas se mantienen y consideran como predio agrícola? Los predios mayores a entre 0,5 hectáreas, también llamadas parcelas de agrado. Muchas de estas parcelas mantienen los jardines que posiblemente fertilizan con significativa mayor intensidad que los predios comerciales y se encuentran muy concentrados en algunas zonas. Sí, gracias. Se definió un criterio de corte que fue trabajado, ¿cierto?, con agricultura sobre ellos, que informaran sobre la aplicación de los nutrientes, de los fertilizantes en la cuenca a predios de mayores de 200 hectáreas. Ahora es un criterio que se tomó en un inicio, ¿cierto?, dado el análisis que se realizó. No obstante, en los casos de predios menores, ¿cierto?, menores a esa superficie, también hay otras medidas que van también a abordar ese tipo de temas, como por ejemplo el tema de loteos irregulares, tema también de la misma área buffer que yo les mencionaba, que tiene que ver con ir a regular aquellas fosas sépticas o aquellas fuentes que nos emiten nutrientes y que también generan otro tipo de cambios de uso del suelo que también nos interesa tener en mente, precisamente por las fuentes de contaminación difusa. Pero son temas que tomamos como criterio en el anteproyecto y también abiertos a recibir también la sugerencia respecto a este tipo de fuentes. Es el momento de poder recibirlas y poder analizarlas en esta etapa. Así que le agradezco por las preguntas. Sí, gracias, Pablo. Recordad que no todas las preguntas, lamentablemente, por temas de tiempo pueden ser respondidas, pero sí agradecemos las consultas, las cuales las vamos a derivar a sus respectivos correos electrónicos. Pero todavía estamos dentro del tiempo. Alejandro Yapán consulta, ¿qué pasa con las medidas respecto al florecimiento algal que deben implementarse hoy y no en mañana de años? Sí, buena pregunta, Alejandra. Primero, es necesario señalar que el plan de descontaminación surge por la superación de una norma secundaria de calidad ambiental que protege el ecosistema, protege los recursos naturales. No deriva de una norma primaria, que en definitiva está relacionada a esta presencia de cianotoxinas que pueden generar un efecto en la salud de las personas. Entonces, nosotros vemos que el tema de las medidas con
que tienen que ver con estos florecimientos van más por la instauración o de una norma primaria, ¿cierto? Que pueda ser analizada, que para eso también es necesario levantar los antecedentes, tener más evidencia científica del riesgo que esto genera y ahí avanzar en esa norma primaria para poder regularla y efectivamente hacer la fiscalización y los controles. Entonces, esa es un poco la restricción que tenemos nosotros desde el plan para abordar ese tema. No obstante, sí se aborda con el seguimiento de un plan operacional, que ahí está involucrada la DGA, la Seremi de Salud también, con las alertas y las recomendaciones, entre otras cosas, el monitoreo. Entonces, por ahí también el plan lo aborda de esa manera, pero no en la regulación y en señalar un límite específico, que eso tiene que ver con una norma primaria. Gracias, Pablo. Finalmente, Jaime Beltrán consulta, tiene 3 consultas. ¿Los documentos expuestos estarán disponibles para acceso público o se pueden solicitar por alguna plataforma? Al comienzo de la presentación se comentó que estos documentos, la presentación, esta actividad está siendo grabada para que quede a disposición de cada uno de ustedes en la página de consulta ciudadana de nuestro ministerio. ¿Ya? Va a estar todo el material que hoy día se presentó acá. Y también vamos a dar respuesta a las consultas que han surgido de esta actividad. Por otro lado, dice, ¿qué tipo de presupuesto se contempla y qué origen debería tener para hacer un operativo el plan de descontaminación, asumiendo que la discusión presupuestaria sectorial o regional para el 2021 está definida desde el año anterior? Sí, bueno, el anteproyecto establece un análisis general del impacto económico y social donde se establecen se han costeado aquellas medidas que son las más fuertes, las más importantes. En ese sentido, es importante señalar que aquí el anteproyecto se construye con un comité operativo que está compuesto por instituciones públicas que aportan a las medidas que están contenidas y luego al final también existe un compromiso de parte de los ministerios que forman parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde existe ahí un compromiso efectivo en los recursos que va a tener este plan. Asimismo, todas las instituciones que participan no pierden su rol de participar en la elaboración de proyectos y postulación al financiamiento, como los mismos municipios que postulan a los proyectos de saneamiento sanitario, como los programas de mejoramiento de barrio, o los ministerios como Agricultura, que tienen sus propios programas y que se han ido adecuando también a la realidad de este plan de descontaminación. Entonces esa es la línea en la cual existe el financiamiento. Lo importante es que aquí se levantan las necesidades de poder contar con un lago que mantenga sus servicios ambientales, ¿cierto? Y recupere sus servicios ambientales en el tiempo, que es lo importante. Entonces existe el instrumento como tal para poder acceder también y darle el peso que significa este plan de descontaminación. Gracias, Pablo. Siguiendo un poquito con las preguntas que han llegado muchas, las estamos tratando de abarcar. Loreto Lagos tiene volviendo atrás un poquito el tema de la zona Ribera Bordelago, dice, ¿qué sucede con la concesión a la sanitaria y el efecto que tendrá en regularizar todas las viviendas y edificios ilegales de la ribera del lago Villarrica? Según los informes de Contraloría, ¿no será mejor invertir en recuperar la ribera y restaurar ecológicamente? ¿Son ilegales, al igual que los ductos, no pueden ser regularizadas? Consulta a Loreto Lagos. Sí, Loreto, gracias por la pregunta. Efectivamente, el anteproyecto tal como está considera una medida del colector de agua servida, como ustedes ya lo saben. No obstante, estamos trabajando, y ahí es bueno también mencionarlo, en una mesa de trabajo con la CIS, con la sanitaria, porque hemos estado indagando acerca de mayores detalles respecto a este tipo de proyectos y la temporalidad que este tendría. Por lo tanto, es una medida que está en un análisis y que también no se puede descartar otro tipo de solución que pueda venir en el corto plazo, en el menor plazo, que es una medida de envergadura tan grande. Por lo tanto, eso está en análisis. Es importante que ustedes hagan llegar ese tipo de observaciones, porque para nosotros es muy importante estudiarla y analizarla. Así que eso te podría comentar. Gracias, Pablo.
Y ya para finalizar, porque ya estamos dentro del límite del tiempo, esta última pregunta del Edgardo Rojas dice: ¿cuáles son los objetivos que espera lograr el Ministerio de Medio Ambiente con esta consulta ciudadana? Sí, bueno, los objetivos son los que están contemplados en la Ley de Participación Ciudadana, pero lo principal tiene que ver con entregar la mayor cantidad de información posible para que efectivamente todas las observaciones que lleguen sean observaciones fundadas, para que puedan ser un aporte, una vez analizada la pertinencia de estas, al instrumento que se está consultando. Muchas gracias, Carolina, por tu respuesta. Ya finalizando esta actividad de webinar de inicio de este proyecto, damos las gracias a cada uno de ustedes por participar esta tarde. Asimismo, los invitamos a revisar el anteproyecto y plantear sus observaciones por los canales antes mencionados, así como también participar de cada una de las actividades que están programadas en esta etapa de consulta. César, señalar antes de finalizar el webinar que debido al contratiempo que tuvimos con que muchas personas no pudieron acceder a este webinar que lo teníamos estado, vamos a realizar otro en el mes de febrero bajo la modalidad seminario, para que podamos tener una amplia participación de los habitantes de la cuenca, que son las 4 comunas. Así que en la medida que podamos seguir generando este tipo de actividades, vamos a seguir difundiendo, vamos a seguir realizando actividades, y no olviden que también estamos abiertos a recibir de parte de ustedes solicitudes de reunión, cumpliendo obviamente con todas las medidas sanitarias que establece la autoridad sanitaria y manteniendo todos los cuidados necesarios, pero estamos dispuestos a ir a comunas, a ir a reuniones con ustedes, a realizar actividades vía plataforma con alguna de las organizaciones que desee hacerlo. Así que en ese sentido tengan tranquilidad que nosotros desde el Ministerio vamos a seguir realizando actividades para difundir y lograr una amplia participación de este proyecto, ¿ya? De este plan. Muchas gracias, Serena. Muchas gracias. Le agradecemos por vuestra participación en este webinar y reiteramos la invitación a revisar el anteproyecto que ya está disponible en la página Consulta Ciudadana de nuestro Ministerio. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos volveremos a encontrar en las actividades que vienen relacionadas con este proceso de participación ciudadana. Muchas gracias, que tengan buena tarde.